Nunca imaginé que una noche cualquiera, marcada por el eco de una risa ajena y mi propia y peligrosa curiosidad, se convertiría en el detonante de mi destino. Aquella madrugada, en la penumbra de una habitación que ya no era mía del todo, nació una conexión inesperada, tan íntima como inconfesable, que forjaría un lazo irrompible y perverso entre nosotros. Para comprender cómo la premonición se volvió realidad y el silencio nos atrapó, es necesario que regresemos al punto donde todo comenzó. Esa noche de sábado, el eco de las risas de mis padres aún flotaba en el aire, mezclándose con el zumbido lejano del televisor en el salón. Yo, Alma, acostada en mi cama, bajo las sábanas frescas de algodón, sentía el pulso acelerado de una expectativa difusa. No sabía qué, pero algo se cocinaba en el aliento pesado de la madrugada. Mi pijama de seda, un regalo de Isabel, se sentía suave contra mi piel, un contraste con el revuelo interno que empezaba a agitarme. Las sombras bailaban en la pared, figuras fantasmales que parecían susurrar secretos inconfesables. La ventana abierta traía el aroma nocturno del jazmín del patio, dulce y embriagador, casi premonitorio. De repente el crujido de la puerta de mi habitación. Lento, deliberado como un suspiro en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco. No era mi madre. Un escalofrío de reconocimiento me recorrió la espalda antes de que mis ojos pudieran enfocar en la penumbra. Era él. Ricardo. Mi padre. Su silueta pesada y un tanto tambaleante se dibujaba contra el marco de la puerta, la luz del pasillo creando un halo incierto a su alrededor. Su voz, pastosa por el vino, rompió el silencio. Isabel, estoy aquí. En ese instante el tiempo se detuvo. Mi mente, que segundos antes estaba en blanco, se llenó de una ráfaga de pensamientos. La lógica gritaba: papá, te has equivocado. Pero algo más, una extraña pulsión, una curiosidad casi morbosa, me detuvo. Una chispa, antes dormida, se encendió en lo más profundo de mí. ¿Y si no decía nada? ¿Y si lo dejaba creer que era ella? No era una idea inocente, lo sabía. Era la tentación de un juego peligroso, la promesa de explorar un límite, el mío, el suyo. La respiración se me aceleró y bajo el tacto sedoso del pijama, mi piel pareció cobrar vida. Observé inmóvil cómo se acercaba a mi cama, con pasos inciertos, buscando el consuelo que creía encontrar. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso cuando se sentó a mi lado, y el aroma a vino y a su colonia familiar me envolvió, un choque de sensaciones que me desorientó y me atrajo a la vez. Él se acomodó, suspiró, su respiración haciéndose más lenta y profunda. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. El aire se volvió denso, cargado de una tensión silenciosa, casi eléctrica. Entonces, la decisión. Un impulso irrefrenable. Una palabra, un sonido, una imitación. Ricardo, dije, mi voz un murmullo suave, teñido de la dulzura que Isabel usaba. Era un disfraz sonoro, una máscara auditiva. Él se removió, sus ojos entrecerrados en la oscuridad, intentando enfocarme. Isabel, preguntó arrastrando las palabras, su voz apenas un hilo de duda. La confirmación que necesitaba. Soy yo, amor, respondí con la voz más convincente que mi garganta pudo forzar, un hilo de seda que lo ataría a mi engaño. Él se relajó con un largo suspiro, el peso del día, o quizás de su conciencia, desvaneciéndose. La cama, mi refugio, se había convertido en un escenario. Yo era la directora, la actriz, y él, sin saberlo, el protagonista de mi obra secreta. No había vuelta atrás. Aquella curiosidad, antes rosa y juguetona, ahora se teñía de un matiz más oscuro, más intenso. La conexión que se forjaría, el lazo perverso del que ahora era consciente, empezaba a tejerse en el silencio cómplice de esa madrugada, en la penumbra de mi habitación, que ya no me pertenecía por completo. La oscuridad de mi habitación se había vuelto cómplice, un manto de terciopelo que nos envolvía en una burbuja de irrealidad. El aire antes fresco se densificaba con el calor de su cuerpo a mi lado, la respiración acompasada de Ricardo, tan cercana que podía sentirla en mi mejilla. Mi corazón, un tambor desbocado en mi pecho, resonaba contra las sábanas de lino, frías y tersas al principio, ahora tibias por el roce de la piel. Ya no era un juego inocente, lo sabía. Aquel instante suspendido entre la verdad y la mentira, era un precipicio y yo, con una extraña mezcla de pavor y anhelo, me asomaba al borde. Isabel, musitó de nuevo su voz pastosa, casi un suspiro, buscando consuelo en la penumbra. El nombre de mi madre en sus labios se sentía como una caricia ajena, perversa.
Contuve la respiración, el sabor metálico del miedo mezclado con una dulzura extraña. Aquí estoy, amor, respondí, mi voz apenas un hilo, un eco forzado de Isabel, pero con un matiz nuevo, una reverberación de mi propia y naciente sensualidad. Era una máscara de voz, sí, pero la sentía real, como si otra alma, una más atrevida y salvaje, estuviera emergiendo. Él se giró un poco más, y el roce de su brazo contra el mío fue eléctrico, una chispa que encendió algo dormido en mis venas. La camisa de lino que aún llevaba desprendía un leve aroma a tabaco y a su colonia habitual, una mezcla familiar que ahora se tornaba exótica, embriagadora. Sentí el pulso en mis sienes, un zumbido que me recorría hasta la punta de los dedos. No me moví, pero mi cuerpo entero, cada fibra, estaba alerta, tensa, expectante. Cansado, muy cansado, suspiró, su mano buscando la mía en la oscuridad, un gesto torpe y ciego que me hizo estremecer. La mía, aún anclada a la sábana, dudó. Era el momento de parar, de romper el hechizo, de revelar la verdad. Pero algo me lo impidió. Una fuerza desconocida, nacida de esa conexión perversa, me retuvo. Deslicé mi mano, no para alejarme, sino para que sus dedos, de alguna manera, rozaran los míos. Un roce efímero, casi accidental, pero suficiente para que el calor se extendiera desde mi palma hasta mi brazo. Descansa, mi vida, susurré, mi voz ahora más profunda, más mía que de Isabel, aunque él no lo notara. Le acerqué un poco más, sintiendo la firmeza de su home. La noche se volvió un borrón de sirenas y luces intermitentes. El grito de mi madre resonaba en mis oídos, una punzada de dolor tan aguda que me paralizó. Ricardo, inerte, el charco oscuro del vino, la fragilidad de un cuerpo que yo había visto siempre fuerte. La culpa me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, un frío helado que me atenazaba el pecho. Era yo la causa, lo sabía. Mi juego, mi curiosidad perversa, había reventado la burbuja de esa vida aparentemente perfecta. Cuando los sanitarios llegaron, la casa se llenó de extraños. Movimientos rápidos, voces tranquilas que intentaban calmar a Isabel, y el silencio, el pesado silencio de mi padre en la camilla. Quería acercarme, tocarlo, pedirle perdón, pero mis pies estaban clavados al suelo. Mi madre, con el mantón de Manila descolocado, el rostro surcado de lágrimas, me agarró la mano con fuerza. Alma, mi niña, ¿estás bien? ¿Qué le ha pasado a tu padre? Su voz, rota, era una daga. No podía responderle. Mis labios se negaban a formar palabras. Solo podía sentir el nudo en mi garganta, la punzada de la mentira que ahora nos asfixiaba a los dos. El hospital era un laberinto de pasillos blancos, un contraste brutal con la calidez de nuestra casa de Triana. El aire olía a desinfectante y a miedo. Nos sentamos en la sala de espera, mi madre aferrada a mí, su cabeza apoyada en mi hombro. Sentía el peso de su angustia, el temblor de su cuerpo. Y yo solo podía aferrarme a la tela rugosa de su bata de casa, esa que siempre usaba para sentirse cómoda, y desear desaparecer. Quería que el suelo me tragara, borrar la noche, borrarme a mí misma. Horas después el médico salió. Exhausto, con voz grave. Ha sido un pico de estrés, agotamiento. Y el alcohol, claro, no ha ayudado. Estará bien, pero necesita reposo absoluto y calma. Isabel sollozó de alivio, pero yo no podía sentir nada más que un vacío. ¿Estrés? ¿Agotamiento? ¿O era la carga insoportable de nuestro secreto lo que lo había derribado? En mi mente no había duda. Entramos en la habitación. Ricardo yacía en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo. Parecía más pequeño, más vulnerable. Sus ojos se abrieron lentamente y se encontraron con los míos. Un destello. No era el pánico, ni la ira de la mañana. Era una resignación profunda, una conexión silenciosa que solo nosotros entendíamos. Era el peso del secreto grabado en su mirada, una herida compartida que nadie más vería. Mi madre le tomó la mano, besándola con ternura. «Ay, Ricardo, mi amor. ¡Qué susto nos has dado!». Él le sonrió débilmente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en una enfermería silenciosa. Isabel se volcó en Ricardo, su amor y su preocupación envolviéndolo. Yo por mi parte me movía como una sombra, observando, asimilando. La culpa me carcomía, pero junto a ella, una extraña corriente subterránea persistía. Cada vez que Ricardo me miraba, cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía esa electricidad,
esa tensión compleja que me había arrastrado